sobre lo que voy a decir, que a mí siempre me costó mucho hablar de anarquismo o reivindicar la palabra anarquismo, porque yo siempre pensé que anarquistas eran, bueno, los Robin Hood o algo que es más medieval, que es un cuentito, o a los expropiadores anarquistas de principio del siglo XX que expropiaban bancos y que tenían una praxis poderosa, que toda esa cuestión que hoy suena un poco más difícil porque alta sociedad de control. Pienso en, qué sé yo, en Simón Radowisky, que con solo 17 años se vengó de la clase obrera y ya sabemos lo que hizo. Hizo cagar a Falcón, básicamente. Esto no lo pensé. Bueno, estamos como Argentina y España han tenido esa clase de anarquistas. Bueno, recientemente falleció uno que hacía copias exactas de euros, por ejemplo. Bueno, toda una cuestión que es muy compleja, que a mí siempre me hizo pensarme, bueno, ¿quién soy yo para flashear anarquismo con estos tipos y tipas que hicieron de todo? Y entre las tipas, bueno, Emma Goldman y unas cuantas más que han contribuido mucho. Eh, pero me pasó con Kropotkin que leyéndolo me di cuenta que el anarquismo no era solamente ese tipo de acción directa y que tampoco implica una vida ejemplar, sino que hay, en el caso del apoyo mutuo, no se me ven bien los gestos, por lo menos en lo que es el anarquismo de Kropotkin y el apoyo mutuo, vamos a ver que en realidad son acciones que pueden ser cotidianas y que no son tan complejas de llevar a la vida como pusimos los ejemplos recién de un expropiador, sino que el apoyo mutuo, va a sostener Kropotkin, existió a lo largo de la historia e incluso antes entre los animales, porque el ser humano pertenece al reino animal, por más que digan lo contrario, y que es muy sencillo. Bueno, y ahora sí arrancamos con el libro. El libro se llama El apoyo mutuo, un factor de la evolución, porque Kropotkin sostiene que el apoyo mutuo, la solidaridad y la cooperación son las maneras en las que lo que es hoy el ser humano llegó con vida hasta ahora. ¿Por qué? Condiciones climáticas adversas, eras glaciares, el hombre y la mujer de las cavernas, todas esas circunstancias hostiles no se hubieran podido sobrevivir sin apoyo mutuo, que es la cooperación de muchos cuerpos, de muchos individuos, con el fin de alargar su existencia. A ver, quiero ver si tengo algo más que decir sobre esta iniciación. Bueno, sí, que sobre el libro que se publicó en 1905, pero sus escritos son todavía más viejos, hay mucho siglo XIX, hay muchísima antropología, zoología y mucha ciencia, ciencias de las humanidades y sobre todo una ciencia nueva que estaba surgiendo de la antropología, que fue los estudios de campo. Ahora no me sale el nombre, etnología. En esos estudios de campo sobre los que se basa Kropotkin para crecer, para desarrollar sus ideas, perdón, que se me viene a la mente Morgan o Taylor, entre algunos antropólogos. En muchos casos, es cierto, son etnocéntricos y eurocentristas, y es la típica aventura del antropólogo blanco europeo que se va a vivir a Australia con los bosquimanos. Kropotkin es muy consciente de los límites de esos científicos y de la ciencia. Cuando él sostiene que el apoyo mutuo es un factor de la evolución, está diciendo que el apoyo mutuo fue muy importante para todas las tribus, clanes, para la antigüedad, para lo que se denomina el hombre primitivo,
que es muy feo porque ya sabemos que excluye a las mujeres y a todas las corporalidades, y que Primitivo además es etnocéntrico. Kropotkin es muy vivo en ese sentido, muy despierto, y lo entrecomilla la palabra primitivo. Después, si llegamos en las críticas, igual vamos a ver un poco más de eso. Decía que Kropotkin se basa en la ciencia y que en parte de la teoría de la evolución de Darwin, pero despojándola desde mi punto de vista bastante del etnocentrismo darwiniano, que como sabemos le da a la competencia y al poliodio toda la importancia, digamos, en la sobrevivencia por la existencia, en la lucha por la existencia. Kropotkin va a decir que sí, efectivamente hay competencia entre los animales, hay competencia entre los seres humanos, hay relaciones de odio, hay guerra y venganza, pero que sobre todo lo que permite la vida no son esas relaciones de competencia y odio, sino que lo que permitió que la humanidad llegue con vida hasta ahora, después de vivir en glaciación, hambre, sequía, hambrunas, epidemias, lo que permitió que se continuara con vida fue justamente el apoyo mutuo. Así que Kropotkin es muy consciente de esos límites que tiene la ciencia y va a argumentar, sobre todo en el primer capítulo, que es la ayuda mutua entre los animales, que algunos biólogos y sobre todo los economistas, ya en el siglo XIX y XX los economistas se las venían mandando, como lo hacen hoy en día todavía, y va a decir que estas personas, que ahora que lo pienso son como parásitos de la ciencia, de la verdadera ciencia, Kropotkin sostiene que toman un argumento sesgado de la teoría de la evolución de Darwin. Y que, como acabo de decir, creo que la tercera vez que lo digo, no fue la competencia lo que hizo desarrollar a las sociedades y sobrevivir a los animales, sino los lazos de solidaridad. Con esto termina un poco la parte introductoria, aceleradamente, y podemos empezar a pensar lo que fue el apoyo mutuo entre los animales. A mí se me han ocurrido pensar al menos 3 ejemplos de apoyo mutuo entre animales, que es muy lindo. A mí esta parte me gusta mucho del libro. Yo recomiendo leerlo todo el libro desde inicio a fin. Y sí, tengo alto machete, porque esto es estudiar en serio. Para mí es estudiar. Kropotkin sale a comprender a la naturaleza en calidad de zoólogo. Esto también tiene que ver... Me encanta tu remera. Gracias, Sofi. Esto tiene que ver con que Kropotkin ve en el anarquismo justamente una forma de pensar que, aunque se basa bastante en el pensamiento científico, ya vimos en otros vivos que el pensamiento científico deja atrás un montón de variables de la naturaleza, por así decirlo, y que invisibiliza un montón de formas de vida. ¿Por qué? Porque es binaria, porque se basa de lo más simple a lo más complejo, y un montón de cuestiones. Bueno, pero Kropotkin se da cuenta, si bien usa la ciencia, se da cuenta de que hay muchísimos argumentos sesgados entre los científicos. Kropotkin sale a estudiar el mundo de la naturaleza y se va a Siberia. A Siberia, que como todo el mundo sabe es una zona de muchísima hostilidad climática, muchos grados bajo cero, y estudia a los animalitos. Y esto es algo que se me había olvidado, que tal vez en el siglo XIX lo que pasaba es que algunos científicos le daban mucho lugar a la competencia y a la lucha, porque entre los animales se habían estudiado animales de zonas despojadas de su naturaleza. Recordemos que en Europa, cuando se desarrolla el capitalismo, lo primero que se hace es incendiar bosques y destruir
lo que Kropotkin estudia acá, que son las comunas aldeanas. Las comunas aldeanas era una forma de organización, que lo vamos a ver un rato mejor, de los campesinos y campesinas que hacían un uso común de la tierra. Claro, los biólogos, científicos, antropólogos europeos analizaban esa zona y ¿qué veían? La zona de Europa occidental. Animales que huían, animales que tenían que competir y que comerse unos a otros, incluso entre su propia especie. Kropotkin sale con esa idea de buscar la competencia entre animales y no la descubre tanto en Siberia, donde las condiciones climáticas son adversas. Y va a ver que los animales se protegen unos a otros de esas condiciones, ya sea para buscar el alimento, para generar un refugio o simplemente por goce. A mí se me ocurre, por ejemplo, un ejemplo de esta ayuda mutua entre los animales lo dan los escarabajos sepultureros, los llama Kropotkin. Esto me gusta mucho porque son animalitos que viven muy solos y que lo que hacen es, como son rumiantes, comen los cadáveres de animales muertos. Cadáveres de animales muertos. Comen cadáveres. Pero cuando un cadáver es demasiado grande para un escarabajo, convoca a los demás escarabajos y todos juntos trasladan el cadáver a un lugar donde pueden comer. Ejemplo 1 de apoyo mutuo. Un ejemplo 2. Solo voy a dar 3 de animales. El libro está plagado justamente de ejemplos de apoyo mutuo en la naturaleza. Cangrejos. Cuando uno se atora con su caparazón en algún lugar entre rocas, sus compañeritos salen en su rescate por más que dure horas enteras y, si es necesario, perecen con él hasta poder salvarlo. Las hormigas. Las abejas también podría ser un ejemplo más polémico de las abejas. Porque con Kropotkin me enteré que hay abejas ebrias. De almíbar, supongo, de mucho azúcar, de glucosa, no sé. Bueno, las hormigas. Kropotkin sostiene que las hormigas están obligadas a compartir su alimento con otras hormigas que tienen hambre. ¿Cómo se dan cuenta que tienen hambre? Bueno, según él, chocan sus antenitas. Lo que Kropotkin no sabía es que en realidad las hormigas no solamente se dicen si tienen hambre unas a otras, se comunican, a través de las antenas, que es un neurotransmisor. Eso lo supo la ciencia muchas décadas después. También se dicen, por ejemplo, si hay un animal hostil, si hay una zona donde se puede ir a cosechar, lo demás. Las hormigas cosechan, sí, según Mijail, sí. El apoyo mutuo fue tan grande entre las hormigas que eso cambió a lo largo de la evolución su estómago. Porque al parecer tiene un aparato digestivo doble. Uno para almacenar cuando tengan hambre y otro para la comunidad para compartir. Al menos eso dijo Kropotkin. Yo sé que la ciencia da vueltas todo últimamente. En el caso de las abejas, este es el cuarto ejemplo, es un poco más polémico. Lo voy a mencionar y al final lo voy a criticar. Kropotkin sostiene que las abejas también tienen muchísimo apoyo mutuo, obviamente para construir el panal, para hacer esas construcciones increíbles. Pero también sostiene que hay algunas ebrias abejas descarriadas que intentan robar el alimento y para eso hay centinelas abejas. Yo todo esto no lo sabía. Y podemos ver que Kropotkin da a la vida social y al apoyo mutuo muchísimo significado y los contrapone con los instintos antisociales, como en el caso de la abeja ebria. Pero hoy estamos un poco con el tiempo para atrás, porque recuerden que tenemos un invitado que vamos a sumar al final.
En un último ejemplo de los animales, este ya no es por caza ni por refugio, es simplemente goce. Kropotkin observa que hay unas clases de águilas, hay águilas y grifo social, una que se llama. ¿Qué es lo que hacen por goce? Vuelan de un punto al otro. Yo no sé si han visto que a veces las palomas enloquecen y empiezan a hacer como un vuelo todos juntas de círculos y van de un lado al otro y es bastante increíble. Bueno, eso las aves lo hacen simplemente por placer. O sea que hay apoyo mutuo entre los animales simplemente por goce. No todo es construir defensa, alimento, ni reproducción. La reproducción también es bastante importante entre los animales. Esto corresponde a los dos primeros capítulos del libro, que se llama La ayuda mutua entre los animales. En el tercer capítulo, Kropotkin lo que estudia, y acá es que se ponen problemáticas las palabras, porque dice, bueno, el hombre primitivo, que se puede criticar, dice puntualmente la ayuda mutua entre los salvajes. Y salvajes lo entrecomilla, y está muy bien entrecomillarlo. Kropotkin es muy valioso acá porque él va a advertir que el origen de la humanidad no está como se pensó en algún momento por ciertos científicos sociales en la familia, y problematiza mucho el origen de la familia y va a advertir que el origen de la humanidad, o por lo menos el origen de sus primeras instituciones de ayuda mutua, no fue la familia sino el clan, y que el clan, o bien como se puede llamar, o la tribu, eran formas de organización completamente, acá está, sociedades, bridas, clanes, tribus, y no la familia, fueron la forma primitiva de organización de la humanidad y sus antecesores más antiguos. Kropotkin. Y él lo que va a sostener, y esto le va a gustar bastante a los poliamorosos, que entre las características del apoyo mutuo, de esas de los hombres y las mujeres primitivas, entre comillas, odio usar esa palabra, pero bueno, hay que ser fiel igual al texto. Yo voy a decir las cosas que dice Kropotkin, después la vamos a criticar. Él lo que sostiene, sorprendida, sí, que esto le va a gustar a los poliamorosos, porque por ejemplo el casamiento era comunitario. Era muy raro que el casamiento sea entre dos individuos, sino que la familia surgió después. Y porque bueno, estas cosas me llaman la atención. La familia apareció primero de forma aislada y después fue de alguna forma, según Kropotkin, disolviendo el clan a través de sus intereses de a dos y no de la comunidad. Kropotkin sostiene que estas tribus que practicaban lo que se denominó el comunismo primitivo se repartían todo en partes iguales. Entre otras características, también es muy importante sostener, bueno, ya dijimos el matrimonio igualitario, casi digo, el matrimonio tribal, en que se reparten los alimentos, que tenían armas, hombres y mujeres, o lo que sea que existiera. Y tal vez también algo que sobrevivió bastante en la cuestión de la moral y la ética es la ley de la venganza o de la ley del tablón. Eso también corresponde a las tribus antiguas. Y Kropotkin en la cuestión de la justicia se detiene bastante porque se va a dar cuenta de que después de la justicia
de los desarrollos de las instituciones posteriores en la Edad Moderna, con la justicia se desarrolla el poder y crece también la burguesía a través de la justicia. Por eso ahora me estoy dando cuenta que Kropotkin siempre menciona cuáles son las instituciones de justicia y la necesidad de justicia del, por así decirlo, del pueblo, que siempre se usó como un vehículo para generar ciertos poderes. Por ejemplo, a través de la ley del tablón, el problema era que, bueno, Kropotkin dice que si un individuo ofendía a una tribu, a un individuo de otra tribu, toda la tribu estaba atada a las consecuencias de esa ofensa. Eso también devela bastante cómo el individuo estaba muy atado a lo que es su comunidad. Yo anoté esto porque hay una frase muy bella. Bueno, por ejemplo acá dice cada uno para todos. Justo la agarré. Después sostiene Kropotkin, página 127, la familia aislada conduce a la propiedad privada y acumulación de riqueza personal. Respecto a la justicia, Kropotkin sostiene que la ley del tablón lo que ponía de manifiesto es que se podía generar una venganza sin límite, porque si una tribu atacaba a la otra por una ofensa, si se pasaba de la ley del ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre, si se pasaba un poco en su venganza, después esa tribu a su vez se vengaba y eso generaba una nueva venganza. Y bueno, por eso también vino el cristianismo y todo lo que ya sabemos. Son 9:30, así que vamos bien. Ya dijimos, segundo capítulo. La organización del apoyo mutuo para Kropotkin fue el clan o la tribu. Acá asimismo hay algo problemático, porque Kropotkin ni nadie en realidad estudió a las civilizaciones antiguas. Es decir, que no hay un registro, por ejemplo, cuando no existía cuando no existía el lenguaje escrito. Entonces lo que hacen, y acá hay un problema, es estudiar a las civilizaciones actuales, que hasta el día de hoy, por ejemplo, bosquimanos en Australia o los esquimales en América del Norte, y de alguna forma confunden lo que son civilizaciones antiguas con, y Kropotkin lo dice como restos de esas civilizaciones antiguas que sobreviven hoy. En realidad eso es muy problemático y no se sabe si es cierto que estas civilizaciones que no han sido totalmente occidentalizadas o que están en un contexto de occidentalización, pienso también en el Amazonas o en los mapuches, no sabemos si estas comunidades son iguales a las antiguas. Bueno, ahí hay una crítica también. Pero sí sabemos, podemos estar bastante seguros y seguras, que existieron los clanes y que existieron esas formas de ayuda mutua. Después, Kropotkin en el capítulo 4 habla de la ayuda mutua entre bárbaros y también entrecomillado. La palabra bárbaro la creó el Imperio Romano, que básicamente eran todos salvo ellos. Y que ya sabemos, el Imperio Romano dio a conocer cómo van a ser los imperios posteriormente. O sea, arruinar el mundo. Conquistar el mundo básicamente. Y arruinarlo. Tengo que buscar bien. Bueno, entre los bárbaros o Edad Media, Kropotkin va a decir que una gran institución de apoyo mutuo fue la Comuna Aldeana, que recién lo mencionamos un poco. La Comuna Aldeana eran las organizaciones de campesinos y campesinas con justicia propia, con órganos de poder, con armas, que distribuían la tierra de formas más o menos
equitativas. En Kropotkin sostiene que hay un traspaso de los dioses de sangre que corresponde al clan y que la sangre era muy importante, la generación tras generación, y en algún momento de la historia hay grandes cambios y esas instituciones de clan, en parte asediadas por la familia y en parte por las grandes inmigraciones que sufrieron hombres y mujeres en esos siglos, surgen otras instituciones. Y el clan da lugar a la comuna aldeana, y la comuna aldeana tiene como otras características. Por ejemplo, es más común que haya familia, hay más iniciativa personal, sostiene Kropotkin, hay uniones de personas con orígenes distintos y se reconoce herencia. Son 4 diferencias fundamentales. En la prehistoria, las propiedades, los objetos que le pertenecían a una persona cuando moría se rompían o se enterraban con ella. ¿Qué tenía en común la comuna aldeana? Que aparece en la Edad Media y que existieron hasta el siglo XX, aunque no parezca, las comunas aldeanas. ¿Qué tenían en común con el clan? Bueno, la distribución de la tierra más o menos equitativa, o mejor dicho, que la tierra no le pertenecía a nadie. En Rusia, las comunas aldeanas se denominaban Mir. Acá hay otro nombre que también es Ulus. En las comunas aldeanas no eran nada más juntarse a hacer la tierra, a arar y a cosechar, sino que tenían armas, se encargaban de la justicia, se encargaban de toda clase de propósitos de la vida cotidiana, se comían en conjunto, sobre todo en el clan, bueno, ya lo sabemos, se dice que las personas se dice que esto de reunirse a comer viene de la era antigua, que es cuando se cazaba y se comía alrededor de la fogata. En el caso de las comunas aldeanas ya surgen las familias y lo que hacen es, bueno, comer las familias juntas, pero luego de haberse distribuido en lo que digamos el barrio hoy. Después de distribuirse entre todos y todas las cosechas. Y de almacenar los granos, que es muy importante. Decía que en Rusia esa organización, esa comuna aldeana se llamó Mir, y el Mir, esto es muy importante, es lo que le dio el poder, es, digamos por así decirlo, el Mir, el antecedente del Soviet. Los Soviets, que son muy importantes para la historia, bueno, de la humanidad, ya sabemos que son los organismos, que fueron los organismos, porque ya no existen, fueron los organismos de poder de la clase campesinas, de las clases obreras y de varias clases sociales intermedias, que en el siglo pasado, en 1917, tuvieron la posibilidad de hacer un doble poder con un estado burgués incipiente. Porque recordemos que fue la Revolución de Febrero, fue una revolución burguesa contra el zarismo, contra el monarca, y en octubre, apenas unos meses después, la primera revolución obrera exitosa. Pero esa revolución obrera exitosa y comunista fue gracias a que existió, bueno, por lo menos para mí, Kropotkin escribió esto en 1905, se publicó, no vio lo que hicieron los soviets y lo acertado que fue Kropotkin en escribir que eran muy importantes estos organismos de poder. Esta es una excepción tal vez. Bueno, decía que esa revolución en gran parte para mí fue posible gracias a que ya había una experiencia en el pueblo ruso, sobre todo en los campesinos, de generar poder, de ser dueños de la tierra y dueñas de tener armas y de disputar con el Estado ese territorio.
Hoy en día sabemos que no existen organismos con esta capacidad de generar doble poder con el Estado. Al menos se presume. A mí esto de la Revolución Rusa me encanta. Hay varias cosas que se podrían agregar, pero ya estamos muy cerca de agregar el invitade. Así que vamos a continuar. Si tienen alguna pregunta para hacerme acá, estaría bueno. Yo vi una pregunta al principio. Magalú me dice, y pensar que ahora comunidad remite a plataformas virtuales de miles de personas que ni se conocen o a cosas de empresas corte comunidad Movistar. Arruinamos todo, jaja. Y sí, hubo claramente, primero desde el Estado y después desde ciertas organizaciones burguesas, una fuerte avanzada para lograr que lo que son órganos populares de apoyo mutuo de decisión dejen de existir o se disuelvan. Pienso, para venir un poco más a Latinoamérica, 1970, el gobierno de Allende creciendo sobre el poder popular en las masas también obreras, campesinas, y lo que fueron todos los que se llamó los cordones industriales, y los comités de fábrica, y los comités de distribución de alimentos, y todo eso que se barrió, pero que se aniquiló a través de los genocidios en las dictaduras. Por poner un ejemplo local de historia reciente, 50 años, no es mucho, efectivamente lo que es el Estado en gran parte y algunas organizaciones lo que capitalistas lo que lograron fue despojar de su sentido de poder las organizaciones de apoyo mutuo que han existido siempre y no como forma virtual o incipiente de poder, no, lo que es lo que han sido las comunas aldeanas en la Europa precapitalista, en la Rusia, o lo que han sido los clanes, eran organizaciones de poder, de grandes decisiones importantes para todas las comunidades. Acá Sebi dice, ¿podrían pensarse las comunidades como formas no estatales de organización social? Sí, en realidad Kropotkin hablaría más de organizaciones de apoyo mutuo. Recordemos que comunidad también tiene un sentido de igualdad entre sus individuos. Acá otro comentario muy piola. Podemos mencionar al movimiento Magnovita y al pueblo de Kronstadt dentro de la historia de la Revolución Rusa. Efectivamente, Kronstadt, que también hay un libro que recomiendo sobre eso, también data del apoyo mutuo, sobre todo entre marineros y todo el pueblo en general, que básicamente nunca se bancó una del Estado, ni de los zaristas, ni del Estado zarista, ni del Estado burgués, ni tampoco del Estado bolchevique, hasta que el Estado bolchevique barrió con todo ese pueblo, que básicamente se atrincheraron y que reclamaban soviets libres, o sea lo que es el MIR, o sea órganos de apoyo mutuo, libres de bolcheviques. Por eso los bolcheviques los asesinaron. Bueno, vamos a continuar. Kropotkin, Kronstadt 1921, Paul Avrich. Gracias, Iñaki. Sí, ese es el libro que recomiendo. No me acordaba el autor. Gracias. Kropotkin continúa buscando organizaciones de apoyo mutuo en la edad moderna. Y que no se limita únicamente a lo que es el MIR, que continúa existiendo incluso con el capitalismo, no en la Europa occidental, por supuesto, sino en algunas partes de Rusia. Pero cada vez más atrincherada y más llevada a perder poder. En 5 tenemos al limitado. En Kropotkin va a ver que hay
ayuda mutua en la edad moderna y va a citar dos ejemplos, al menos dos ejemplos que tomé yo que son un tanto problemáticos. Uno son los sindicatos, lo que sabemos cuando hay una huelga de obreras, que se hace un fondo para cubrir los gastos de toda esa huelga y para seguir comiendo, por ejemplo. Otro ejemplo que sostiene Kropotkin, que hay apoyo mutuo todavía en la modernidad, él dice la familia. Sabemos que esto puede ser muy problemático, pero sabemos también que dentro de la familia también pueden haber personas que tengan muy arraigado esto de el apoyar a otra persona, em, de conseguir y socializar todo lo que es la alimentación y el cuidado, aunque aunque estamos en un momento donde esa estructura también se está cuestionando mucho. Y bueno, y acá aparece un poco la ambigüedad de Kropotkin, que por un lado es muy copado porque saca a la familia del lugar sagrado que lo puso el capitalismo, que es esto de que la familia existió siempre y que fue siempre encima heterosexual y monógama. Esto lo agregó yo, no lo dijo Kropotkin. Kropotkin es muy valioso para sacar de ese lugar sagrado a la familia, pero al mismo tiempo lo coloca como apoyo mutuo. Efectivamente esto puede ser problemático y también puede ser ambiguo, ¿por qué no? Sin duda van a haber personas, no sé, pienso una hermana, un tío, una tía, dispuestas a ayudar y de seguir sosteniendo y cuidando los cuerpos de otras personas, seguramente. Hay muchas más cosas que podría agregar. Tengo anotado lo más importante. Que, bueno, ya lo dije, que por un lado, las formas de ayuda mutua, ya vimos, bueno, los sindicatos es más problemático todavía, porque saben, por lo menos en Argentina hay una tremenda burocracia y sabemos que los sindicatos hoy en día son parte del aparato del Estado, con lo cual no solo están despojados de ser órganos de poder que le compitan al Estado un lugar, sino que además, bueno, en gran parte hay pérdida de lazos de solidaridad. Kropotkin se da cuenta de que con este capitalismo y con estas nuevas instituciones, con la familia que es relativamente nueva en la historia, hay pérdida de los lazos de solidaridad y definitivamente no somos ya el clan viviendo en el comunismo primitivo. Pero aún así hay que buscar y hay que seguir confiando en que existen lazos de apoyo mutuo, porque si no, sin esos lazos no sería posible la vida. A mí se me ocurrió, por dar un ejemplo de apoyo mutuo, por ejemplo, cuando se agrede a una travesti en la calle, a una chica trans en la calle, como es el caso de Zulma Lobato, las primeras personas en solidarizarse, en tomarla, en cuidarla, no fue el hospital que la abandonó a la 1 de la madrugada en la calle y cuídate, como hicieron, sino que fue una organización de zona norte, que no recuerdo el nombre, que la tomó y que la cobijó en su casa, por ejemplo. Bueno, lo que somos las personas LGBT tenemos como bastante historia en esto de hacer refugios, de generar refugios, de apoyo mutuo. Y otras formas de apoyo mutuo que existen hoy y que se dan en plena cuarentena y pandemia, a mí se me ocurrió, por ejemplo, el dispositivo barbijo. ¿Pero por qué? Porque el barbijo, si lo pensamos bien, y hay un escrito acá sobre eso, que me lo pueden pedir, no te impide de enfermarte o de no es que te impide recibir el virus, te impide
continuar transmitiéndolo. Es decir, que es muy importante el barbijo para no contagiarnos. Y las sociedades orientales, que son bastante más disciplinadas, pero que mal o bien tienen el sentido de la comunidad más a flor de piel, comprendieron eso y fueron los primeros países en lograr bajar las curvas de contagios, simplemente por barbijo. Es en Occidente, Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, que sostienen que no hay que usar barbijos, por ejemplo. Y se me ocurrió una tercera forma de apoyo mutuo que pensamos un poco en conjunto, que son las ollas populares. Y sería como bastante etnocentrista continuar hablando solo, por eso vamos a invitar a Dami. Denme un segundo. Dami, ¿vos estás ahí, por favor? Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Espero que hayas escuchado algo. Sí, sí, en un momento tuve que ausentarme un poquito porque me di cuenta que estaba desde mi cuenta personal y no estaba desde la cuenta de manos. Creo que si la gente quiere conocer a la organización, vale más la pena que entren a esa. Bueno, Eh, eh, un poco ajustada con el tiempo. tranqui, tranqui, es bastante dinámico igual. Sí, bastante Estuvieron acelerada. buenas, Bueno, estuvieron buenas las preguntas que planteaste. gracias. Bueno, y pensé en ustedes, porque les venía siguiendo, seguía a Sofi, bueno, les conozco en persona, sé que son personas que tienen una forma de vida muy, bastante comunitaria, digamos. Bueno, hay que decir que nos conocemos en el del Paseo de la Resistencia, y me enteré con todo esto de la pandemia que están pasando, que están haciendo ollas populares, y me encantó la verdad lo que hacían. Gracias. Está bueno, está bueno. Es una actividad rara porque es raro. Es Como raro, estás esto, es dando raro. claro, porque no sabes si sentirte bien o sentirte triste constantemente. Lo estamos haciendo una reactividad, sí, pero no está buena. No debería. ¿Por qué decís que no debería? Tiene que ver con el Estado, ¿no? Sí, totalmente. Con todo el sistema este que se plantea de vida, el sistema en el que estamos inmersos. Justo mientras vos estabas hablando, comentábamos con Sofi, creo que el tema de la solidaridad, el tema de la comunidad, el tema del apoyo mutuo, es el peor germen, la peor bacteria que le podés implantar al sistema capitalista porque rompe con toda la concepción de crecimiento personal que te imponen de chico. Es, vos tenés que ser egoísta, tenés que ser consumista, tenés que tener más que los demás. Cuanto más te destacás, cuanto más tenés, mejor persona sos. Entonces el hecho de ser Claro. solidario, que valga la pena también hablarlo. Mucha gente se piensa que por ahí vaciar el ropero y sacar una remera que ya no te gusta más, que está toda rota, que está manchada, que ya está, que no la vas a usar porque está deteriorada, y dan eso como donación, A es Cáritas. una hipocresía. Porque no estás dando lo que a la gente le hace falta, estás dando lo que a vos te sobra. Y eso no es ser Claro. solidario. Esa es la caridad. Esa es la caridad que es nefasta, que además perpetúa de alguna forma bueno, la pobreza, lo sabemos. Y Che, lo mismo qué con el... interesante esto que planteas. Como que la solidaridad ataca bastante al capitalismo, me estás diciendo. Sobre todo esa solidaridad que es más desde los márgenes, la radical, no la caridad. Tal cual, tal cual, tal cual. Y creo que también el tema de cómo plantean la solidaridad, que se mezcla mucho, a veces uno no ahonda en el tema como para darse cuenta de la diferencia entre caridad y solidaridad, eh, deja muchos huecos. El asistencialismo deja muchos huecos, muchísimos huecos. No le está generando a la gente la oportunidad de poder satisfacer sus necesidades
no me gusta usar mérito, es una palabra que me choca mucho, pero con sus propios medios, satisfacer sus necesidades con sus propios medios. Creo que Manos a la Olla me atrapó desde sus inicios por ese concepto y ese eje de funcionamiento. El hecho de decir, no está bueno el asistencialismo, lo hacemos porque es necesario, pero vayamos buscando la tangente como para crear en la gente la oportunidad, de esa oportunidad que quizás perdió. Y siempre hablando de la gente que está en situación de calle o extrema vulnerabilidad. Pero Eh, además ustedes venían laburando antes de la pandemia. Vos me dijiste que te uniste hace 2 años. yo me Y uní en ahora me agosto imagino, ¿de qué año? del 18. Y todo eso ahora se expandió más con esto de la pandemia, que apareció más hambre en las calles, seguro, ¿no? Y sí, dejamos de trabajar con esta gente que era como nuestro nicho, nuestra gente, nuestra comunidad, para incluir e incorporar también a aquellos que no pueden ejercer sus profesiones, aquellos Claro. que no son esenciales, porque hay mucha gente que trabaja en negro, es una realidad que por más que digan que hay un porcentaje mínimo, no, es una mentira, es muchísima la gente que trabaja en negro, muchísima la gente que Eh, puede llegar a satisfacer la plata mensual de su hogar con un trabajo en blanco. Argentina es casi todo trabajo negro. La cifra oficial dicen 40%, pero se dice por lo bajo que estamos llegando al 60% de laburo en negro en realidad. Con lo Sí, cual, que haya una pandemia y que la gente no pueda trabajar, es un 50-60% de gente que no va a cobrar nada. tal cual. Por Y eso, por eso están por teniendo eso las procesos ollas elevados populares. ¿Cómo? del IFE, hablan de 9 millones de personas cobrando el IFE, es que deja más que en claro que hay muchísima gente trabajando en negro. Y, y te hago una pregunta, en tu labor solidaria, en esto de la olla, de conseguir alimentos, ¿cómo hacen para conseguir tantos alimentos para poder cocinar? Porque encima es Y un montón. Yo vi fotos. sí, nuestra actividad se basa en las donaciones, básicamente. dona- o sea que es la propia gente ayudando a la gente gracias Sí, a las donaciones de otra gente. sí, Y el tal Estado cual. totalmente, el Estado El- totalmente inútil acá. Tal cual, porque siempre se te acercan, viste, para una fotito o para ver en qué te pueden ayudar, pero esa ayuda No, ahí, viste, como a veces como muy pinchando, a veces por algún integrante de algún departamento del Estado que por ahí sí siente que puede dar una mano y tiene recursos mediante el municipio, entonces te los hace llegar. Pero te enterás muchísimas otras. Tuvimos el contacto con alguien que trabaja en provincia, fuera de lo que, o sea, más grande de lo que es el municipio acá local, y que destinan muchísimo alimento a las ollas populares. Si vos lo viste, decime dónde está ese alimento porque a nosotros nunca nos llegó. Y creo que si no somos la olla más así, que asiste más gente, pegan el palo. Porque tenemos picos a veces de casi 600 familias. 600 en un cabezas solo día. de familia, 600 cabezas de familia que asisten a buscar los tuppers, a llenar tuppers. Somos 7, somos 6, somos 5, somos 3. No dábamos abasto, para esta cuarentena no dábamos abasto, creo que se hizo más No. necesario, siempre tratando de salir del asistencialismo, vuelvo a repetirlo, pero a la vez es necesario, y esta pandemia hizo que creciéramos de una olla chica de locro a 5 ollas gigantes, más asistencia de 3 o 4 personas que hacen viandas apartes en su casa. Es una No, a mí locura. me impacta la cifra, tipo 600 familias haciendo cola. A mí igual me encantaría estar ahí y verlo, dar una mano en físico. Más Yo que no invitado. puedo viajar, más que yo no puedo viajar en este momento igual. Recordemos que Manos a la Olla está en Moreno. Esto es zona oeste de provincia de Buenos Aires. Y estaría bueno, porque si hay alguien viendo, después voy a hacer una publi, no sé si lo subo acá, y vamos a pasar algún CBU o un mail de Mercado Pago para ayudar con la olla. Genial, genial. La verdad que es una reayuda porque no, se basa todo en eso, gracias a la ayuda de la gente. Tratamos de difundir muchísimo, nos está dando más. Somos muchos, hermano. Está bueno quizás a veces cuando nos referimos a nosotros, tener en cuenta que soy parte de un todo de 30 personas que colaboran desde su
lugar como puede, y muchos esforzándose mucho, poniendo mucho la espalda, ausentándose de su casa, de sus hogares, para ayudar al resto de la comunidad, y eso vale la pena mencionarlo constantemente. Y ahora hace poco se incorporó Carolina, que es una compa que se especializa en las cuestiones de marketing y publicidad y nos está dando una mano grosísima. Empezamos a activar con prensa y medios, hacemos entrevistas, así como estás haciendo vos, con gente por ahí que mueve más gente que nosotros, por ahí alguien que hace una Sí. entrevista, ¿viste? Y tiene movimiento, entonces por ahí eso ayuda también bastante a difundir que necesitamos una mano, porque esta pandemia acrecentó, hizo un crecimiento vertiginoso de gente que necesita esta ayuda, y no dábamos abasto solamente con las donaciones de los locales. Sí, es un apoyo mutuo absoluto. Sí, Es una actividad además que se da con todo en contra, ¿no? con todo. Y también creció mucho el tema del apoyo en cuanto a otras necesidades. Apoyo legal, apoyo A ver. psicológico, contención Sí, familiar, trabajadoras sociales. Parte del municipio también se acercó a darnos una mano, que es los dormis, que es en donde se aloja la gente que está en situación de calle, que tiene ganas de salir de esa situación, acuda a ese lugar y le dan un techo y comida. La última incorporación de una institución que se acerca a colaborar con nosotros, gigante, es la Cruz Roja. La Cruz Roja vio el sí, movimiento que veníamos teniendo y se acercó a darnos una mano. Estamos proyectando seguir trabajando en conjunto para generar un proyecto que se llama Medios de Vida. Es un programa de reinserción a la sociedad, al sistema tributario, a un montón de cuestiones que permite que esta gente pueda llegar a acceder de nuevo a un hogar digno, de nuevo a una obra social. Está buenísimo, la verdad que es una mano gigante esa. sí. Todo lo que es ONG, hoy en día lamentablemente es de los pocos reductos de apoyo mutuo de lo que sería como la sociedad civil, por así decirlo. Después de Tal cual. que el capitalismo y el Estado arrasó con todo lo que son organizaciones populares y demás, las organizaciones tipo ONGs dan una mano que es increíble. Todo lo que es medio ambiente también. eh, También. no así las organizaciones de defensa del consumidor que llamás y no sirven de nada. No, Esas no. no. Muchísimas falencias en el Estado. Creo que muchas veces vemos, y últimamente tuvimos un par de episodios en donde nos encontramos con quizás falta de predisposición de algunos departamentos o algunas áreas que se dedican en realidad a la ayuda esta comunitaria. Vos decís, tenés desarrollo social que ayuda con insumos para el hogar, por ahí necesitas, no sé, chapas para levantarte tu casa o lo que sea, y te ayudan con eso. Y para hacer el trámite, mil vueltas, terminan sin contactarse con la gente. Digo, ¿hacia dónde van esas cosas? ¿Por qué está tan estacionado? Y es quizás a veces la falta también de vocación de la gente que participa de estas áreas. Porque son áreas que necesitan compromiso, necesitan mucha vocación. La Compromiso, voluntad. compromiso, claro, claro, mucha voluntad. Y a veces nos encontramos con que nada, es alguien que fue sacado de un puesto y puesto en otro y va por el sueldo nada más. Entonces vos decís, claro, ¿qué va a funcionar bien? Por más que lo planteen como lo planteen, ya del por sí vamos, arrancamos de un sistema de mierda que no funciona. Imagínate sumarle a una persona que no tiene ganas de laburar en ese puesto. Terminamos nosotros haciendo el trabajo que debería estar haciendo el Estado. A veces por ahí te pueden hacer llegar una ayuda, pero en realidad están asistiendo a alguien que está haciendo el trabajo por ellos. Sí. También es un desafío laburar con el Estado. Es muy, muy difícil no caer en criticar y en bardear y de querer romper todo. Y sí, Y siempre es hay que re, tener muchas opciones en la vida, muchas cartas bajo la manga. Acá Sebi dice, el Estado no tiene ninguna predisposición para estas cosas. Sí, o tal vez el Estado, bueno, yo vi que, no sé, que el movimiento tal y tal, pero lo que sea, hizo millones de ollas en el país, ponele un título. Pero esas ollas las hacen simplemente cuando hay, como dijiste vos hace un rato, un político con una fotito, con... Y ahí sí te pasan los alimentos y eso, pero primero se garantiza, viste, la fotito con el político. Si no, está difícil. Si no perteneces su movimiento político, está difícil.
Tal cual, eso iba a decir, porque más allá de la bandera gigante que plantan frente a la municipalidad, vos tenés organizaciones más chicas que conforman esa gestión. Y mismo llega la gente que es activa antes de la campaña. Ya como que se forman equipos y una vez que llegan al poder en la gestión, se reparten los puestos de trabajo. No, Ahí está, ahora boludo. se ve bien, ¿eh? Se ve Ahí bien. está, ahí está, joya. No, te decía, esta gente que por ahí pertenecía a un movimiento político previo a la gestión en la que está y tiene acceso a estas herramientas que baja el Estado. El Estado como estructura está, dentro de todo, la peste que es, está como bien planteado, pero mal organizado y mal llevado a la práctica. Ahí están las Sí, es un falencias. debate. Porque vos después entrás y te das cuenta que están estas instituciones tipo el Dormis y que tiene para alojar gente, tenés desarrollo social que baja alimento y cosas para construcción. Que Tenés el tienen sistema. todo y no lo usan bien. Claro, tal cual, es como que tenés las herramientas, pero están re mal distribuidas, hay mucha corrupción, la gente que accede a esas herramientas la destina, ¿cómo es que dice el dicho? Eh, cada cual lleva el agua, Proselitismo. una cosa así. Dice el Sí, dicho se, y es se así. sobreentiende. Che, te tengo que hacer una última pregunta porque nos quedan 2 minutos, si no calculé mal. Más allá de esta, un poquito de bronca copada también, porque la bronca funciona, más allá de esta bronca que genera el Estado con todo esto del hambre en las calles, en el pueblo, ¿no te da también un poco de alivio saber que existen las ollas y que tenés esta alta labor? ¿No te da un poco de alivio ver las personas ahí comiendo juntas y organizándose? Creo que lo que me da alivio es saber que por más de que nos planteen un modo de vida frío, esa parte del ADN, del calor humano, está presente, está vigente y va a estar vigente siempre. Porque la gente ante la crisis acude a la solidaridad. ¿Entendés? Entonces, Bueno, nacer desde esa semilla creo que nos va a sacar de esta mierda y vamos a terminar cambiando el sistema que tenemos porque es obsoleto. Y la gente está despertando nos a poco. Hay quedan una gran parte de la comunidad que está